Primero quiero decir por qué es importante que estudiemos la Biblia. Bueno, lo primero que debemos saber es que la Biblia, voy a hacer como un repaso muy general al principio. Lo que primero que debemos saber es que la Biblia no es como cualquier otro libro, ¿cierto? Muchas veces se dice que la Biblia es el libro de los libros. Me acuerdo que en las clases bíblicas cuando chico la cantaba, es el libro de los libros, la Santa Biblia es el libro de los libros. Y es donde comienza todo. Sabemos que la Biblia es el libro que Dios inspiró, que Dios reveló y que nos permite relacionarnos con Él. Y es el libro que ha sobrevivido, no sé, 2000 años a las peores persecuciones y hasta el día de hoy continúa siendo el libro más vendido. Y bueno, este libro nos habla de Jesús, ¿cierto? De su plan de salvación y nos dice que Jesús es el centro de toda revelación bíblica. ¿Y por qué digo que ahí comienza todo? Porque es el único libro que nos da el diagnóstico y nos da la cura. O sea, nos describe lo que es el pecado y nos enseña también cómo librarnos de él. Y lo segundo, para entender este tema, es que tenemos que comprender es que el cristianismo es relacional. O sea, hay una relación entre nosotros y Dios, ¿cierto? Entre Dios y nosotros, y entre yo y mis hermanos, ¿cierto? Una relación de entorno. Y en el discipulado, yo me puse a investigar un poco sobre el discipulado, y en el discipulado se crea esta comunidad de ideas afines que se dedican al crecimiento espiritual. Y aquí en el discipulado es donde se forja la personalidad del creyente como seguidor de Cristo. Entendiendo todo lo anterior, ¿puede ir el estudio bíblico y el discipulado caminando por veredas distintas? Me preguntaba, y la respuesta me la dio Leigh ayer con una historia que subió que decía que podemos hacer estudio bíblico sin discipular, pero no se puede discipular sin estudio bíblico. Ya. Entonces, yo decía, el discípulo es un seguidor, ¿cierto? ¿Y qué hace un seguidor? El discípulo, o sea, el seguidor quiere saber todo acerca de aquel que sigue. Por ejemplo, ya, yo soy chef, y yo como chef quiero saber acerca de todos los métodos, las preparaciones, las mezclas, los sabores, etc. Porque si yo no sé acerca de lo que soy, me voy a quedar estancada en conocimiento. Asimismo, de importante es conocer la palabra del Señor, nosotros como discípulos. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Entonces, primero tenemos que conocer la palabra del que estamos siguiendo, y segundo, tenemos que aprender de esta palabra. Porque es muy distinto conocer que aprender. Santiago 1, del 22 al 25, en la nueva versión latinoamericana, nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, yo creo que este versículo más claro es que el agua, ¿cierto? Santiago nos demanda una acción acá, que nos dice ser hacedores. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ustedes cobran existencia, háganlo, vivan la palabra. Dios nos entrega esta palabra para vivirlas, ¿cierto? Para vivirla. Nos dice a través de esta palabra cómo vivir la vida cristiana, o sea, cómo vivir nosotros como creyentes. Y no solo ser espectadores de día domingo, no solo ser discípulos de late, no solo ser discípulos y decir que yo soy discípulo, sino que vivirlo. No es como ir al día domingo al culto, vamos a orar, cantamos, nos gozamos, danzamos, pero llega el lunes y nos olvidamos de que somos cristianos, nos olvidamos de lo que aprendimos en la reunión, nos olvidamos, y ahí pasamos a ser estos oidores olvidadizos, y nuestra vida no difiere mucho del que le sirve a Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, que comamos la palabra, que nos alimentemos de esta palabra. Porque estudiar la palabra no significa solamente yo venir, sentarme al escritorio, ¿cierto? Con un lápiz destacador, hacer lettering, subir historias a Instagram, mostrar que estoy haciendo un arte en la Biblia. Eso no es solamente estudiar la palabra, estudiar es adquirir conocimiento, y estudiar la Biblia es adquirir conocimiento vivo. O sea, mientras mayor es mi conocimiento bíblico, más se va a profundizar mi relación con Dios y en el discipulado con otros creyentes. Colosenses 2:7 nos dice que la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó,
Entonces, a través de este estudio de discipulado, a través de este estudio bíblico, vamos a fortalecer nuestra fe y por consiguiente vamos a poder vivir y compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos y que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, a medida que nosotros más vamos estudiando la palabra, vamos quedando más expuestos frente al Señor, ¿cierto? Como que la palabra nos discierne nuestra vida, nos juzga, conoce nuestros pensamientos, pero pesa incluso las intenciones de nuestro corazón, pero también nos imparte vida. ¿Por qué? Porque la escritura es inspirada por Dios. Segundo Timoteo 3:16 nos dice eso, que toda escritura es inspirada por Dios. Y esta escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos a estar siendo alimentados, vamos a estar siendo corregidos, vamos a estar siendo instruidos en la justicia del Señor. Porque la palabra del Señor es quien nos dice, no, no hagas eso, no está bien. Eso no es correcto, para allá no vayas. Y nos va relevando la oscuridad que hay en nuestro corazón, nos saca de las tinieblas a su luz admirable y nos perfecciona. Tal como dice el final de este versículo de Timoteo que yo le estaba diciendo, de toda escritura inspirada por Dios, este versículo termina a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para que el Señor nos perfeccione, para que el Señor nos equipe para toda buena obra, para que el Señor nos forme, ¿cierto? Las Escrituras nos ayudan a formar el carácter de Cristo en nuestra vida, en nosotros, y nos capacita para que para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra del Señor nos limpia. Entonces, este estudio bíblico en comunidad, nosotros lo necesitamos para que nos exhortemos también y nos fortalezcamos en el Señor en todo tiempo. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos con otros, con salmos, himnos, canciones espirituales y cantando a Dios con acción de gracias en su corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Yo estaba leyendo algunos comentarios bíblicos y me encontré con una Spurgeon, lo voy a parafrasear, que decía como, deja que toda tu vida sea religiosa. No sé por qué hoy día a los cristianos les asusta como la palabra religiosa, como yo no soy religioso, yo sirvo a Dios. Sí, nosotros somos religiosos, yo soy religiosa. Deja que toda tu vida sea religiosa, dice Spurgeon, que todo lo que hagas sea para glorificar a Dios, donde vayas, lo que pienses, y tú piensas, si voy ahí, voy en el nombre del Señor, haz todo en el nombre del Señor. Si no puedes hacerlo en el nombre de Dios, entonces no lo hagas, decía Spurgeon. Entonces la instrucción bíblica a nosotros nos va fortificando y va fortaleciendo esta vida cristiana y nuestra vida como comunidad cristiana. Me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente de Juan 15, 3 y 5, que dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así como el árbol tiene que ser limpio para dar buenos frutos, el árbol tiene que podarse para dar buenos frutos, asimismo Dios nos va limpiando a nosotros a través de su palabra. A medida que nosotros vamos estudiando, vamos teniendo un estudio bíblico, nos vamos instruyendo en esta, vamos descubriendo cosas en nosotros que no son agradables a Dios, y Él nos va purificando, nos va podando, va ordenando nuestros caminos a fin de que Dios sea glorificado en nuestra vida. El Salmo 119 es claro cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, el estudio bíblico es muy necesario en nuestra vida porque nos capacita, nos permite crecer sanos para la salvación, porque nos da esta leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis en ella para salvación.
Es por esto que nosotros tenemos, no es una sugerencia, yo creo que es un mandato. Nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo de discipulado en el estudio de la palabra del Señor. No, hoy si tengo tiempo, no, tenemos que estudiar la palabra del Señor, porque esta nos permite estar firmes, permite que nuestra vida esté firmes. Efesios 6, 13 al 17 dice que, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguiremos en pies firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, pónganse como calzada de paz, la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas escondidas del diablo y pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo Pablo aquí? Estén firmes. No sé si más adelante ven que Pablo dice, yo estoy encadenado, pero sigo aquí predicando el mensaje como embajador de Dios. Entonces, es importante que nosotros seamos afirmados mediante esta palabra para que ningún viento nos mueva. Sino, y tampoco que no nos maquillen el Evangelio. Veamos la clase de Evangelio que hoy en día las iglesias están impartiendo. Entonces, si yo no estudio la palabra y voy a una iglesia donde me dicen, el Señor solo te va a bendecir, dame 10.000 y el Señor te va a dar 100.000, yo voy a creer todo, porque si no sé de la palabra, voy a adquirir todo ese conocimiento que me están dando y yo lo voy a creer. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra del Señor, no nos van a poder maquillar el Evangelio. No nos van a poder llenar el corazón con mensajes motivacionales que abundan hoy en día en las iglesias, en las redes sociales, y no vamos a creer que cualquier motivador de redes sociales es un hijo de Dios, porque se ve mucho. Hay muchos motivadores como Daniel Aviv o Al-Javid, no sé si aquí lo siguen, para mí él no es un cristiano, para mí no es un hijo de Dios, para mí él es un motivador. Él mismo lo ha dicho, yo no soy evangélico, yo no estoy aquí para juzgar. La palabra del Señor a nosotros sí nos dice que juzguemos con justo juicio, pero sí que juzguemos. Entonces, si yo no estudio la palabra del Señor, voy a creer que Daniel Aviv es un hijo de Dios. Si yo no estudio la palabra del Señor, voy a comprarme cualquier mensaje motivacional y voy a decir, oh, sí, el Señor es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Sí, el Señor es bueno. Pero la Biblia también nos dice que el Señor es fuego consumidor. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Entonces, estudiamos para que no caigamos en estas redes saturadas del conocimiento humano que abundan hoy en día, que nos propone encontrar el bienestar en nosotros mismos. Me he topado yo en mi Instagram con niñas de mi iglesia que leen libros que dicen, todo está en ti. Y es como, en serio, la solución está en tu vida. O sea, no, la palabra del Señor es clara, no sustituyamos la palabra de Dios por esta especie de religión suave, tolerante que nos están enseñando y que está más sostenida por los sentimientos que por la verdad. Jesús fue súper claro, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Y qué dice Tito 1.9? Los obispos deben retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sean también capaces de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces yo creo que por eso es súper importante que en el discipulado, que nosotros personalmente estudiemos la palabra del Señor, que aprendamos la verdad de la palabra del Señor, que nos alimentemos de la palabra del Señor, que nuestra alma esté firme en lo que nos dice la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor me ha entregado, pero el Señor honra y gloria.